Vuelta. Tengo un amigo de la infancia, al que nunca conocí. Nunca he visto su cara, nunca lo oí hablar, ni siquiera lo he tocado. A pesar de eso, se siente tan cercano a mí. Pienso mucho en él, y él es mi salvación. Él no existe. Para ser más precisos, existe solo en mi memoria. Es una ilusión conveniente de mi cerebro privado de oxígeno, creado en largas noches de insomnio. Sin embargo, esta ilusión comenzó a tomar una forma más definida y pronto se convirtió en un amigo irreemplazable para mí. No tiene nombre, porque si le diera un nombre, solo aclararía que no existe. Simplemente me refería a él como él. Era mi único amigo de la infancia, alguien que me entendía, y mi héroe. En el mundo ficticio, donde él existió, fui feliz. En el mundo real, donde él no existía, no estaba feliz. El mundo había sido un lugar sofocante para mí desde una temprana edad, y no me refiero metafóricamente. Sí, era también un lugar en el que costaba respirar mentalmente, pero antes de eso, físicamente, ya tenía problemas respirando. Literalmente, no podía respirar como quería. El mundo hizo que mi pecho doliera, emocionalmente, pero antes de eso, mi pecho también dolía físicamente. Literalmente, se sentía como si me lo abrieran en canal. Sofocante, cargado, faltante de aliento. Todos usan estas expresiones familiares. Pero, ¿cuántas personas realmente han experimentado que su respiración casi se detiene? Todos respiran inconscientemente. Pueden hacerlo mientras duermen. Si llevas una vida normal, casi nunca te arriesgas a una verdadera asfixia. Tenía que ser seria con mi respiración en aquella época. Pasaba la mayor parte del día pensando en la respiración. De la misma forma en que un fotógrafo puede calcular la luz de un lugar, yo podía calcular la cantidad de oxígeno en el aire. Nadie siente la presencia del aire, pero yo sí, tangiblemente. Y para cuando casi la mayoría de la gente caía dormida, yo centraba todos mis sentidos en la respiración. Saqué un tubo largo más allá de la cortina de la noche, como un snorkel, y medí el aire desesperadamente. En nuestra época moderna, con tecnología en minúsculas máquinas que pueden crear un pasado ficticio en mi cerebro, es común pensar que el asma no es una enfermedad seria. Es verdad, a menos que sea un caso severo. Puedes generalmente vivir como una persona sana si posees el conocimiento correcto para llevarlo. El problema era que a mis padres les faltaba ese conocimiento. Lo percibían como una enfermedad que te impide dejar de toser durante un rato. Esos dos, que nunca habían tenido una fiebre en su vida, nunca entendieron el sentimiento de que tu respiración fuera restringida por un bloqueo respiratorio. No. Quizás ahí no era donde radicaba el problema fundamental. Lo que les faltaba no era experiencia con la enfermedad, ni conocimiento, ni afecto, sino un nivel rudimentario de imaginación. Mis padres fundamentalmente malentendían el entendimiento. Podrían acercar a alguien a su mundo, pero no podían acercarse ellos mismos al de otros. Se estrujaron irregularmente dentro de ese pequeño marco. Peor aún, tenían una desconfianza infundada en todo lo técnico. Gente como esta se puede encontrar en cualquier periodo de tiempo. Las personas con estos crudos procesos de pensamiento que ven un valor indebido en la palabra natural, honestamente, creían en nociones sin sentido que podrías ver escritas en libros dudosos, como: si vas a un hospital, te enfermarás. El tratamiento corta su vida útil. Todas las enfermedades son solo esquemas elaborados por los médicos. Estaban convencidos de estas cosas. Supongo que esa fue su enfermedad. A sus ojos, solo lo que había desde el principio era bueno, y todo lo demás era malo. Constantemente, exhausta por este credo suyo, adopté un credo opuesto por necesidad. En resumen, desprecia lo que está allí y ama lo que no está allí. Y así nació él. Recuerdo largas noches oscuras. En ese momento, tenía miedo de la noche. Todavía lo tengo ahora, pero por una razón diferente. No podría responder cuál fue el peor, porque ambos son los peores.
No hay mejor cuando hay sufrimiento, pero sí la cantidad de sufrimiento fue la misma. Supongo que sentí más desesperación cuando era niña debido a mi corazón más suave. Alrededor de la hora que terminó el día y me metí a la cama, mi respiración comenzó a salir mal. Primero, había tos leve. Ese fue el sonido del sufrimiento tocando a mi puerta. Si esto sucedía, ahora era inútil de intentar dormir. La tos empeoró constantemente. Alcanzó su punto máximo alrededor de las 2 a.m. y luego continuó durante toda la noche, como si mi propio cuerpo estuviera tratando de evitar que me durmiera. Era difícil respirar boca arriba, así que me senté como si abrazara mi manta. A medida que pasó el tiempo, mi postura se inclinó constantemente hacia adelante. En última instancia, poniéndome en una postura encogida. Alguien podría haberme visto y pensar que estaba pidiendo perdón. O podría parecer que quiero volver a ser un feto que no conoce el sufrimiento. No fue ninguno. Esa posición era la más cómoda. El síntoma más notable fue la tos, pero la tos no era la verdadera esencia del sufrimiento. Lo que realmente me atormentaba eran las dificultades respiratorias, las acciones básicas que todos hacen inconscientemente desde el nacimiento. La inhalación y la exhalación se convirtieron en tareas laboriosas para mí por la noche. Imagínate si tu garganta se convierte en el tapón de aire de un salvavidas. O tal vez si tus pulmones se convirtieron en plástico duro. Si no puedes respirar fácilmente, tampoco puedes exhalar fácilmente. La sensación de no poder respirar se conecta directamente con el miedo a la muerte. Esta garganta mía finalmente se bloquearía por completo. Ya no podría funcionar como una aspiradora que absorbió una bolsa de vinilo. Cuando llegue ese momento, probablemente ni siquiera pueda soltar un gemido. Voy a hacer un ruido desesperado para pedir ayuda, pero nadie se dará cuenta. Temblaré, estaré aterrorizada, temblaré y mis numerosos chillidos y maldiciones se quedarán atrapados en mi garganta, ya que ni siquiera daré un último aliento. Pensar en eso me hizo llorar de terror. Mi habitación estaba ubicada a una distancia decente de la habitación de mis padres, y ahí estaba mi cama. Dormí en la misma habitación que mis padres hasta que tuve 4 años, pero mi cama se mudó un poco después de cumplir 5 años. Mi madre razonó alegremente que el baño estaba más cerca, así que debería ser bueno para ti. Pero no lo veo como otra cosa que no sea la medida de aislamiento. Probablemente no podrían soportar que los mantuviera despiertos con mi tos toda la noche. No puedo decir que no entendí. Me dijeron que los llamara tan pronto como pasara algo, pero en mitad de un ataque no podía gritarlo bastante alto como para que llegaran mis padres dormidos en la habitación en diagonal cruzando el vestíbulo. Así que la medida de aislamiento también fue mi sentencia de muerte. Además, supuse que me las arreglaría para gatear desesperadamente a la habitación. No haría nada por mí. Nunca sería capaz de acostumbrarme a mis ataques, pero mis padres sí. Una vez aprendieron que siempre que no fuera demasiado grave, podrían dejarme en paz y mejoraría por la mañana. Cualquier súplica que hiciera sobre mi sufrimiento iría por un oído y saldría por el otro. Hasta que cumplí los 7 años, si tenía un ataque fuerte por la noche, me llevarían a urgencias. Cuando oía el sonido del motor del coche fuera y sabía que íbamos al hospital, mis preocupaciones se esfumaban rápidamente. Solo pensar en cosas como el olor a hospital, los zips y los inhaladores que me calmaban. Me encantaban los hospitales y probablemente, debido a ese alivio, era común que la media hora que nos llevaba a llegar me mejorara. Como eso pasaba una y otra vez, mis padres empezaron a sospechar que fingía estar enferma. Quizás solo está exagerando su tos para que sus padres le prestaran atención. Es una ocurrencia común para los ataques de asma que se calmen cuando se acercan a un hospital. Pero yo no lo sabía en ese momento, ni tenía la objetividad necesaria para explicar lógicamente mi condición. Las dudas de mis padres se fortalecían durante el día. Me veían tosiendo violentamente y mi padre diría sin simpatía: «Tu tos es demasiado pretenciosa». Entonces mi madre lo secundaba: «¿En serio te duele tanto?».
Después, incluso cuando tenía ataques, pretendería no notarlos. Una vez, me quedé sin más opción que llamar a una ambulancia por mi cuenta. Mis padres no me hablaron después de eso durante un tiempo. Finalmente, lo hicieron después de una semana, pero lo primero que salió de sus bocas fueron abusos. ¿Nos avergüenzas? ¿Crees que tenemos dinero para derrochar? Esta gente probablemente estaría más feliz si me muriera. Pensaba a mi corta edad. Este evento me mostró una vez más la habilidad para no esperar nada de nadie. De todos modos, todo lo que podía hacer fue esperar que pasara el tiempo. De vez en cuando sacaba la cabeza de mi madriguera. Miraba el reloj iluminado por la luna junto a mi cama y rezaba para que la noche terminara un segundo antes. Cuanto mayor era mi sufrimiento, más lento pasaba el tiempo, por lo que con irritación a menudo me daban ganas de romper la tapa y enrollar las manos manualmente. Me gustaba el verano únicamente porque las noches eran más cortas. Cuando amanecía, mi respiración comenzó a estabilizarse y pude dormir. Y en ese sueño momentáneo, fantaseé con él. Pero 2 horas después, tuve que levantarme e ir a la escuela. Lo preocupante de mi enfermedad era que cuando no tosía, no me veía en absoluto mal. Podía decirles a mis padres que fueran lentos y que necesitaba descansar, pero por supuesto, ellos no lo escucharían. No me creerían sin evidencia visible, como números en un terremoto o erupciones en la piel. Gracias a eso, siempre me faltaba el sueño y me separaba durante el día. Mi cabeza estaba entumecida, mi visión borrosa, y todos los sonidos parecían provenir detrás de una pared. En un mundo cubierto por una ligera niebla, solo mi sufrimiento y mis fantasías se sentían reales. A medida que crecía, mi condición lentamente se volvió menos severa y el asma gradualmente se convirtió en una enfermedad psicosomática. Si bien los factores ambientales comenzaron a tener menos influencia en mí, en cambio me volví susceptible a la preocupación y al estrés. Si hago algo como esto, podría causar un ataque, y no puedo permitir que ocurra un ataque mientras estoy aquí. El acto de pensarlo se convirtió en el mayor desencadenante. Si hubiera tenido a alguien que me diera apoyo emocional en ese momento, podría haberme curado por completo de mi asma, mucho antes. Aunque por supuesto, recibir un tratamiento adecuado en una institución médica hubiera sido mejor que nada. Esta persona me salvaría, esta persona entendería, esta persona me protegería. Si hubiera tenido a alguien con quien pudiera sentirme así, estoy segura de que al menos habría reducido la cantidad de ataques desencadenados por la ansiedad. No tuve amigos. Debido a estar en el hospital por pleuritis a los 6 años, desde el invierno hasta la primavera, tuve un comienzo tardío en mi escuela primaria. Otra parte de esto fue que tenía prohibido salir afuera, porque no puedo estar causando problemas a otras personas. Y no podía estar activa, así que tampoco podía jugar de la misma manera que los otros niños. Y tampoco pude asistir a la mayoría de los eventos, como caminatas o encuentros en pista. Pero el factor más importante fue mi personalidad. Mi enfermedad me convirtió en una persona servil y autocastigada. Mi cuerpo era un fracaso que no permitía vivir una vida normal, y yo misma era una alborotadora, en el sentido en que solo estar allí le causaba a la gente grandes problemas. Estaba al tanto de esto. Esa puede haber sido la verdad, pero un niño que ni siquiera había vivido una década no tiene la obligación de enfrentar los hechos. No debería preocuparme por esto y solo vivir descaradamente. Pero las 2 personas más cercanas a mí no solo reforzaron esa actitud servil, sino que la alentaron abiertamente. Sin usar palabras, implicaban: vas a molestar a muchas personas en tu vida, así que al menos mantén la cabeza baja. Fui criada para maldecirme, una enseñanza que estaba poniendo en práctica constantemente. Ni siquiera había una posibilidad de que hiciera amigos. No tenía un solo buen recuerdo de la escuela, especialmente cuando fui a mi escuela primaria pública local. Era una criatura verdaderamente miserable. En ese momento, tenía la costumbre de caminar con depresión. Naturalmente, me encontré caminando de esta manera porque facilitaba la respiración, pero mis compañeros de clase a menudo me molestaban por este hábito.
Cuando vi muchachos que imitaban cómo caminaba y se reían, me advertí que estaba en guardia, que no podría tener un ataque frente a ellos, porque lo tomarían como otro medio para burlarse de mí, y seguiría siendo un hazme reír durante años. Absolutamente, no podría mostrar ninguna otra debilidad. Cuanto más tensa me ponía, más delgado el aire en el aula. Había un número muy pequeño de personas que conocían mi enfermedad y me mostraron preocupación. Ese tipo de personas serían extremadamente amigables al principio, me seguirían el paso, pero después de un cierto tiempo, se irritarían con mi comportamiento sensible, se molestarían por el hecho de estar conmigo que los limitara de muchas maneras, y eventualmente se cansarían y se irían. En el peor de los casos, comenzarían a odiarme, así que en última instancia, terminaría sola. Simplemente no dejes que tus emociones te pongan nerviosa, y si siento que se acerca un ataque, abandona todo lo que tengas que hacer y ve a la enfermería. Cumplir con estas 2 reglas me permitió apenas evitar revelar el alcance de mi enfermedad a mis compañeros de clase. En la práctica, mis esfuerzos valieron la pena, hasta cierto punto, pero en el invierno, de 4º año, tuve un ataque severo justo en medio de la clase. Uno de los muchachos vio el inhalador que llevaba como un amuleto de buena suerte y dijo algo para burlarse de mí. Eso lo desencadenó. Debería haberlo ignorado, pero lo que dijo fue demasiado malo, así que le respondí bruscamente. El niño estaba confundido, no esperaba una respuesta, así que se enojó, y para expresar su ira, me arrebató el inhalador y lo arrojó por la ventana. Entró en pánico, comencé a correr para agarrar el inhalador, y justo después le mostré al mundo un ataque de asma más intenso que nunca antes. Ese día, todavía vuelve a mí, en mis sueños. La reacción de mis compañeros de clase fue en general lo que esperaba. Me vieron teniendo mi ataque, no como un objetivo de piedad y compasión, sino como algo cómico e inquietante. Desde entonces, apenas mostré mi cara en clase. Pasé los más de 2 años restantes de la escuela primaria en la cama de la enfermería. Por supuesto, tampoco tenía un lugar en la enfermería. Existen castas y camarillas entre los desertores. La enfermería tenía su propia sociedad, y fui condenada al ostracismo por no encajar en ella. Algunos estudiantes inscritos en la enfermería pudieron ganarse el favor de la enfermera de la escuela, y otros no. Yo, naturalmente, era de los últimos. Aún así, incluso si no pudiera llamarlo una tierra perfectamente pacífica, la enfermería bien podría haber sido el cielo en comparación con el aula. Allí, leí libros y tuve largas siestas para ponerme al día con los años de sueño perdido. En los días escolares al aire libre, en 5º grado, y los días de excursión en 6º grado, dormí en la enfermería. Realmente, no me sentí mal por extrañarlos. Ya sea porque finalmente pude dormir lo suficiente, o porque no tuve que lidiar con el estrés de mi clase mirándome, esos 2 años me llevaron de ser la más baja o la segunda más baja en mi grado a estar justo por debajo de la altura promedio. También aprendí sobre el asma y en la escuela secundaria pude vivir una vida más o menos normal. Pero en ese momento, la soledad ya había empapado mis huesos y ni siquiera podía pensar en hacerme amigo de nadie. Suena extraño, pero sentí que si fuera e hiciera amigos ahora, sería imperdonable para mi yo de la escuela primaria. Si mi yo actual negara la soledad, significaría negar mi yo pasado. Admitiría que esos 6 años cargados de sufrimiento no fueron más que agotamiento. Quería continuar con los descubrimientos solitarios que hice en esos días negros. El sufrimiento que soportaste no fue para nada. Todavía hay respiración dentro de mí ahora. Quería tranquilizarla. Tuve un tiempo solitario en la escuela secundaria. Todavía no sé si fue la elección correcta o no, pero creo que si hubiera tratado de decir que el pasado nunca sucedió y vivir una vida normal, eventualmente me esforzaría demasiado y todo se desmoronaría. Entonces, tal vez estaría más sola de lo que estoy ahora. Así eran mis recuerdos de la escuela. En los días libres, me quedaba en mi habitación. Mis padres me prohibieron salir innecesariamente, pero tampoco sentí ninguna necesidad de salir,
y no había nadie con quien quisiera reunirme. Tampoco me sentí motivada para estudiar. Solo escuchar en clase fue suficiente para sacar buenas notas. E incluso, si estudiara una tonelada, no podía imaginar que mis padres me permitieran ir a la universidad. Entonces, o leía libros que saqué de la biblioteca, o escuchaba música en un tocadiscos que mi padre ya no usaba. Cuando no tenía ganas de libros o música, veía a la gente entrar y salir de la ventana. Mi casa estaba en terreno alto, así que podía ver bastante desde la ventana. Filas de flores de cerezo en primavera, campos de girasoles en verano, arces en otoño, paisajes nevados blancos en invierno. Nunca me cansé de mirar estas vistas y de pensar en el amigo de la infancia que nunca había conocido. Para decir verdad, necesitaba una familia, necesitaba un amigo, necesitaba un amante. Soñé con una entidad que satisfaciera esas tres cosas. Él. Inevitablemente se convirtió en un amigo de la infancia. Podía ser cálido como una familia, entretenido como un amigo, cariñoso como un amante, y casaba con mis gustos. Podría llamarlo el chico perfecto. ¿Qué pasaría si él hubiera estado allí entonces? Simulé esa hipótesis hasta el más mínimo detalle. Tomé cada memoria de mi pasado y las fusioné con él, para que guardara cada yo llorosa en esas memorias. Si lo hubiera conocido entonces, si me hubiera salvado entonces, si me hubiera abrazado con fuerza, ¿qué clase de vida llevaría ahora? Fantasías como esas eran mi único caparazón. Un cambio en mi vida llegó a los 16 años. En este momento, solo hay una manera única para que alguien sin credenciales académicas o experiencia laboral se postule para ser un ingeniero de memoria. Espera que una clínica importante haga su reclutamiento público periódico, luego crea y envía memorias de acuerdo a un registro personal que la clínica te envíe. Si cumples con sus estándares, te contratan así como así. Probablemente sea más fácil imaginarlo como un premio de novato del año de las novelas. También es tan competitivo como para los novelistas. En última instancia, suponiendo que todas las cosas sean iguales, en lo que se puede llamar talento, algunas personas podrían estudiar sus traseros y aún no hacer el corte, mientras que otras podrían escribir algunas memorias para matar el tiempo y ser contratadas en la clínica más grande del mundo. Si la edad y la experiencia no son relevantes, no necesita conocimientos técnicos. Al igual que un novelista, no necesita conocer todas las funciones de un procesador de textos o la tecnología de la creación de libros. Los ingenieros de memoria no necesitan estar familiarizados con la neurociencia o la nanotecnología. De hecho, lo que hacen los ingenieros de memoria es prácticamente lo mismo que hacen los novelistas. La mayor diferencia es que los novelistas existen para los lectores, que esperan que sean miles o más, mientras que los ingenieros de memoria solo anticipan un solo lector. Por no decir que no hay novelistas que escriban solo para satisfacer a un solo lector. Los novelistas escriben siguiendo solicitudes que vienen de adentro, mientras que los ingenieros de memoria escriben siguiendo solicitudes externas, por no decir que no hay novelistas que escriben de acuerdo con solicitudes externas. Examinan el registro personal del cliente y le dan una historia completamente pragmática. Tal vez suene un poco mejor decir que es como un poeta escribiendo un soneto para un patrón. Era un mundo muy simple, no solo porque la naturaleza del trabajo era simple, sino porque el trabajo del ingeniero era completamente nuevo. Las leyes relacionadas con la memoria podrían surgir en el futuro, haciendo las cosas más complejas con el tiempo. Pero dejé mi trabajo como ingeniero de memoria antes de que eso pudiera suceder, así que solo conocí el lado simple de ese mundo. Fui contratada como ingeniera de memoria a los 16. Incluso ahora, 4 años después, los ingenieros de memoria de los 16 seguían siendo tan raros como los novelistas de los 16. Me enteré que los ingenieros de memoria era algo que existía a los 15 años. Estaba mirando una hoja de selección de cursos, preguntándome qué poner debajo de la ocupación deseada, cuando de repente me llamó la atención.
Mi padre era ingeniero dental, así que tal vez respondía a la palabra ingeniero. Leí la descripción del trabajo sin esperar mucho, pero intuitivamente lo supe. Este trabajo fue hecho para mí. Mi intuición era correcta, y el próximo verano estaba trabajando en una clínica decentemente conocida como la ingeniera de memoria más joven de la historia. No creo que haya tenido que gastar ningún esfuerzo que valga la pena llamar esfuerzo. Nadie tuvo que enseñarme. Desde el momento en que leí un registro personal y puse mis dedos en el teclado, supe exactamente lo que tenía que hacer. No pensé que obtendría la bendición de mis padres si dijera que aspiraba a ser ingeniera de memoria, así que esperé los resultados primero y les dije que había sido aceptada después del hecho. Hice hincapié de que era extremadamente difícil conseguir un trabajo en el campo y que podía mantenerlo sin que me afectaran mis estudios de la escuela secundaria. Y lo más importante, me hizo ganar dinero para la matrícula, por lo que mis padres aprobaron a regañadientes mi empleo. El procedimiento fue así. La clínica me enviaría el registro personal de un cliente. La información en el registro se extrajo de un estado hipnótico, por lo que no había mentiras. Revisaría el registro personal y lo usaría para crear el pasado ficticio que creía que el cliente necesitaba. Con frecuencia, discutía con un editor y hacía pequeños ajustes. Y una vez que las memorias estaban en su mejor condición, las enviaba a la clínica. Por lo general, podría completar todo este proceso en un mes. El orden de creación variaría de persona en persona, pero siempre comencé leyendo el registro personal lo suficientemente como para memorizarlo. Nunca dieron instrucciones claras, como deberías hacer algo como esto, así que lo leí febrilmente. En poco tiempo, comencé a tener casi la ilusión de que el cliente era alguien cercano a mí. Aún así, me absorbería leyendo el registro personal. Al hacer esto, eventualmente, tocaría el núcleo del alma del cliente, o algo así. Era un estado más allá de la simpatía o la empatía. Tal vez, debería llamarse canalización. En ese momento, me convertiría en esa persona en mayor grado que ellos mismos. Pude percibir lo que el cliente quería en lo más profundo de su corazón más claramente que el propio cliente. Los defectos en los que no eran conscientes se elevarían y podrían buscar y ofrecerles piezas que encajen perfectamente en esos agujeros. De esta manera, podría darles la sensación de que estos recuerdos fueron hechos para ellos y para nadie más. Yo, que había estado fantaseando con rellenar mis propios agujeros, podía realizar esta difícil concepción tan fácilmente como respirar. En realidad, mucho más fácil que eso. Como una persona que carecía de todo, podría explicar todo tipo de ausencia. La ausencia de cosas fue de hecho esencial para crear una historia que satisfaciera las expectativas del cliente. Pude familiarizarme con cualquier cosa, incluso si escribiera una historia épica. Solo tendría un lector, e incluso si inventara una historia descuidada, también tendría un solo lector. Entonces, en realidad, había muchos ingenieros de memoria que hacían trabajos a medias. No existían estándares objetivos para una buena o mala producción, por lo que podían excusar el trabajo burdo diciendo: parece que no se ajusta a sus sensibilidades. Cuando solo se tiene un solo lector, no será criticado por repetir ideas de su trabajo anterior o autoplagio. Por lo que no era raro que las personas repitieran continuamente sus mejores trabajos. Es por eso que hubo un gran abismo en calidad entre los ingenieros de memoria, con buenas conciencias, y los que no. Y los mejores ingenieros de memoria tomarían clientes habituales. Los clientes satisfechos con sus memorias, generalmente, comprarían segundos y terceros. Solo se sentían incómodos al respecto la primera vez, y una vez que dan ese paso, están poseídos por la satisfacción de remodelar su pasado. De esto se deduce que los ingenieros que produjeron memorias de calidad al 50% en masa hicieron un buen dinero a corto plazo, pero a largo plazo, aquellos que produjeron memorias de calidad al 90%, en números más pequeños ganaron mucho más. Los clientes se alejaron de los productores en masa con el tiempo, y en este mundo competitivo fue imposible recuperar esa confianza perdida. Los compradores de memorias fueron conservadores. Nadie tenía la curiosidad de optar por un ingeniero de memoria que sabía que hacía un trabajo descuidado.
Me dediqué al trabajo meticulosamente. Cumplí con los plazos y no aflojé mis estudios. No era que tuviera un sentido de responsabilidad, ni siquiera era que quisiera cumplir con las expectativas de los clientes. Es simplemente que me gustó este trabajo. Leer registros personales y crear pasados ficticios también significaba vivir la vida de otras personas. Como alguien harto de mi propia vida, esta profesión tenía una superposición ideal entre mis pasatiempos y el beneficio práctico. Descuidé mis estudios escolares para dedicarme al trabajo. Siempre tuve mi cabeza en las nubes en clase, y esa cabeza estaba llena con el registro personal de mi cliente actual. Debido a que me empapé tanto en la vida de otras personas, a veces me olvidaba que era un adolescente que iba a la escuela secundaria pública local. Mi trabajo me dio una reputación, y pronto me depositaron en mi cuenta bancaria sumas de dinero como nunca antes había visto. En el primer año que comencé a trabajar, mis ingresos superaron con creces los de mi padre. No estaba interesada en ganar dinero, pero al mirar las sumas en mi cartilla del banco, comencé a sentir que la sociedad me había reconocido. Sentí por primera vez en mi vida que era bueno para mí estar en este mundo. Mis padres no parecían demasiado aficionados a cómo su hija había elegido arbitrariamente su propio camino en la vida, pero puse la mitad de mis ganancias en la casa, y eso fue de gran ayuda para las finanzas familiares, por lo que no podían estar demasiado enojados por eso. Los números tenían una sensación táctil. Abría mi cartilla en mis ratos libres y miraba los números crecientes para alentarme. De la misma manera que cuando era pequeña, sacaba silenciosamente el inhalador que guardaba en mi bolsillo para calmar mi corazón. Cuando tenía 18 años, colisioné con mis padres por cuestiones de dinero, y pensando que me explotarían por el resto de mi vida a este ritmo, me fui de casa. Convencí a mi tía para que me dejara quedarme en su casa durante unos meses. Era amable mientras yo le pagara. Luego, conseguí una habitación en un viejo departamento dirigido por una amiga suya y comencé a vivir sola. Seguí estando sola como siempre, pero era soledad adecuada, mucho mejor que ser expulsada injustamente de un grupo. No la soledad de un salón de clases, sino la soledad de mi propia habitación. Y mientras disfrutaba del trabajo, teniendo que moverme de una fantasía a otra, no tuve tiempo libre para sentirme sola. A través de visitas periódicas al hospital, descubrí que mi asma había desaparecido en algún momento. Con la confianza de vivir sola, finalmente, me libré de las cadenas que me ataban de pies y manos. Mis perspectivas eran brillantes. Mi vida real finalmente puede comenzar. Pensé, fue una premonición precisa, pero creo que se me olvidó que real no siempre es una cualidad positiva, necesariamente. A los 19 años, encontré una nueva enfermedad.